Bueno, muchas gracias, Lore. En un ratito nos reencontramos contigo con esa variedad que va desde la fiesta que estará viviendo hoy por Copa Libertadores toda la barriada del Cerro, con el retorno de Cerro a una Libertadores en el estadio Luis Trócoli y la posibilidad de hacer un poquito de playa, por lo menos mientras no llueva. Sí, por ahora. Que a veces es lindo hacer playa cuando llueve, si está agradable, no cuando hay tormenta eléctrica, no hay que hablar. Pero cuando está agradable, un poquito de lluvia de verano en la playa viene bien. Bueno, lo que viene bárbaro en este momento es retomar un tema que hemos tratado ya en varias oportunidades en Arriba Gente, pero que debemos decir que quien fuera el primero, por lo menos aquí en este programa, que vino a llamar la atención sobre una situación en la que se pretendía que las autoridades comenzaran a poner el ojo, fue Ramón Ruiz, director del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores, a quien tenemos nuevamente con nosotros. Buen día, Ramón, ¿qué tal? Buen día, un placer estar en el programa y como tú decías, la verdad que tenemos que reconocer que en este espacio, digamos, hemos tenido muchísimas veces oportunidad de explicar no solamente el tema que tiene que ver con la situación de los trabajadores que son notoriamente perjudicados por la SAFAP, sino también otros temas de seguridad social que hemos compartido en este espacio. Bueno, yo decía desde aquel puntapié inicial, estoy hablando de Arriba Gente, ya del tema de los cincuentones se venía hablando desde antes, Ramón lo había advertido, pero fue muy claro, recuerdo perfectamente ese día que estuvimos allí en el sector en donde tenemos a veces los mano a mano, y fue muy claro con una gráfica, con un papel, y a partir de allí recuerdo hasta la preocupación de muchos de nuestros compañeros que dijeron, a ver, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que nos va a suceder a los que ingresamos en tal año y nos pasa tal cosa? Bueno, todo eso llevó a un proceso en el que, bueno, felizmente, por lo menos las autoridades han prestado el oído y ahora estamos en la antesala de la posibilidad de que se tenga un proyecto de ley que solucione esta situación, ¿no es así? Sí. En primer lugar, creo que hay que ser muy claro en el sentido de que en la campaña electoral, en la última campaña electoral, el presidente de la República hizo una promesa electoral de que iba a resolver este tema. El año pasado, a principio de año, a esta fecha, estábamos en medio de la campaña electoral hacia las elecciones del BPS. Y nosotros uno de los temas que propusimos varias cosas, pero una de las cosas era de que teníamos que de alguna forma avanzar en una solución para los trabajadores que están en esta situación. Fuimos a marzo, se hicieron las elecciones del BPS e inmediatamente después comenzamos a trabajar tratando de instalar en la agenda sindical, en la agenda pública y en la agenda del Poder Ejecutivo este asunto. Arrancamos mal con las autoridades, porque hubo expresiones de parte de algunos interlocutores del Poder Ejecutivo diciendo que este tema no estaba en la agenda del gobierno. Por lo tanto, fuimos remando. Creo que los medios de prensa jugaron un papel importante en que de alguna forma las autoridades fueran comprendiendo de que era un tema, y por supuesto la movilización de la gente, la movilización de los trabajadores, varias gestiones, varias reuniones, la sensibilidad que recibimos y la receptividad que recibimos de parte del Ministerio de Trabajo, y después en agosto el presidente de la República creando una comisión integrada por el presidente del BPS, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía. Y a partir de ahí se abre una instancia donde ahora sí el tema está instalado en el Poder Ejecutivo. Y en el último Consejo de Ministros, y esto hay que también remarcarlo, en todos los consejos de ministros que se realizaron en el interior, hubo siempre un trabajador que estaba, digamos, en esta situación reclamando una solución, y hubo movilizaciones muy importantes de los plenarios de cada lugar. Y bueno, y en el último Consejo de Ministros que se hace en el departamento de Flores, casi a fin de año, el presidente de la República, delante de todos los medios de prensa, le pide al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Economía que presente una propuesta para solucionar el tema. Y en las últimas horas, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social ha dicho de que están elaborando la propuesta, que se la van a presentar al presidente de la República, y en estos momentos donde el gobierno está definiendo las prioridades para este año, creo que es muy importante que nosotros estemos recordándole
todo lo que pasó el año pasado y que este año debería haber una solución, un acuerdo de cómo vamos a resolver este tema, y ese acuerdo se tiene que transformar en una norma legal, porque si una ley los obligó a estar afiliados, recordemos que los cincuentones no eligieron estar en la FAP, la ley los obligó a estar ahí, por lo tanto una ley le tiene que permitir salir de la FAP y volver al Banco de Previsión Social. Si un trabajador sale de la FAP y vuelve al Banco de Previsión Social, y el Banco de Previsión Social va a ser el que le va a pagar la jubilación, sí, es razonable que los fondos que tiene en su cuenta individual vuelvan para el BPS. No para la persona, sino para el BPS, porque va a ser el BPS el que le va a pagar una mejor jubilación. Por lo tanto, durante una década aproximadamente, esta reforma, esta modificación legal, no necesitaría el Banco de Previsión Social una asistencia financiera. ¿Por qué? Porque lo que vuelve de la cuenta individual de los trabajadores, y además teniendo en cuenta que esos trabajadores no se van a jubilar todos juntos, sino que vuelven al BPS y van a aportar por todo su salario al Banco de Previsión Social, la suma de las dos cosas, los aportes que hagan desde aquí hasta que se jubilen, que antes hacían la mitad del aporte prácticamente al Banco de Previsión Social y la otra mitad a la FAP, ahora va a venir todo el aporte para el BPS. Y lo que vuelve de las cuentas individuales hacen de que esta modificación legal no tenga un costo inmediato para las arcas del Estado. Por lo tanto, esa preocupación que en algún momento se expresó de que esta solución era cara, nosotros decimos que sí, que tiene un costo, pero que no es lo inmediato, que vamos a estar unos cuantos años para prepararnos. Y lo otro, de que si solamente encontramos una solución a los cincuentones y nos cruzamos de brazos y no hacemos más nada, eso no resuelve el problema. Tenemos que dar este paso para solucionar esta situación y ponernos a trabajar en una reforma de la seguridad social, en una reforma profunda de la seguridad social, porque el problema de fondo es que hay un lucro impresionante en el sistema por parte de las empresas privadas que participan en este negocio, y nosotros queremos construir un sistema sin ese lucro, que esos dineros no vayan para las empresas privadas, sino que queden, como era antes, en el sistema solidario del BPS. ¿Por qué? Y termino con esto. Todos los meses le estamos transfiriendo aportes de los trabajadores a la SAFAP, le estamos transfiriendo 83 millones de dólares. Estos son 1.000 millones de dólares por año que los trabajadores aportan para la SAFAP, porque la mitad de su aporte, o a veces un poco menos, va para el sistema de ahorro individual. Las SAFAP se quedan con una comisión. O sea que los trabajadores están pagando todos los meses, todos los días, yo diría, para que quede más gráfico. Cada uno de los días del año estamos pagando a la SAFAP una comisión equivalente a 235.000 dólares por día. Eso implica 100 millones de dólares por año que se van no para la cuenta individual, sino que se van para pagar comisiones para que nos administren nuestro dinero. La ganancia de la FAP. Entonces todo eso nos parece que es algo que tenemos que discutir, que tenemos que debatir, que tenemos que intercambiar, que cada uno tendrá su posición. Yo sé que hay gente que no concuerda con lo que yo estoy diciendo, que no hace acuerdo, que tiene una visión distinta de lo que nosotros estamos planteando, pero nos parece que este sistema ha fracasado, que en los lugares donde se quiso instalar está cuestionado, los gobiernos están tratando de que el Estado asista a la seguridad social porque el sector privado no resolvió los problemas de la seguridad social. Tenemos el ejemplo de Chile, donde la mitad de los jubilados de Chile ganan 4.000 pesos uruguayos. Tenemos la situación de Argentina, que tuvo que estatizar. Y bueno, y en Uruguay tenemos hoy los primeros síntomas de un sistema que está haciendo agua. Y yo no quiero esperar a que se confirme esto dentro de 20 años, porque hace 20 años dijimos que esto iba a pasar y ahora nos están diciendo que a las próximas generaciones le va a ir bien. Me parece que cuanto más se demore en una reforma va a ser peor. Dos preguntas en una. La primera, si la solución planteada para los cincuentones, o sea, para quienes ahora están en el ojo de la tormenta que ustedes proponen, se aplicara, ¿las condiciones de esa futura jubilación serían las mismas que si no hubiera habido reforma, o ya hay pérdidas que son inevitables? Y la segunda y concreta, si esta solución prosperara, ¿las AFAPs no tendrían derecho a reclamar legalmente por la quita
de esos dineros y por ende la anulación de su negocio? Empiezo por la segunda, porque es la más concreta. Ya ha habido decretos y ha habido una ley que fue la 19.162 que de alguna forma habilitó que algunos trabajadores volvieran al BPS o de alguna forma revirtieran la opción por el artículo 8. Esto quiere decir que por hasta 43.810, más un 10% ahora, pues se va a ajustar esa cifra. Todos los eneros se actualiza de acuerdo a un ajuste que se le hace a esa franja, digamos. Hasta 43.810 pesos pueden aportar todo al BPS. Los que habían hecho la opción al artículo 8 habían autorizado que por la mitad de su salario, aunque ganaran menos de 43, aportaban a la FAP. Las leyes y los decretos que salieron han posibilitado que esa gente revirtiera esa situación y hoy aporta por todo su salario hasta 43.000 pesos. Y además hubo gente que no estaba obligada, que se había afiliado voluntariamente, que pudo desafiliarse, digamos, ¿no? Esto eran las personas que en el 96 eran mayores de 40 años, que no tenían obligación a afiliarse y se afiliaron voluntariamente. Y en esas oportunidades, en ninguna de las oportunidades fueron cuestionados esos decretos y esas leyes. Por lo tanto, no va a haber reclamo de parte de la FAP porque le afeamos el negocio, digamos, ¿no? Porque les estamos cambiando las reglas de juego, porque en realidad las propias AFAP reconocen de que hay trabajadores perjudicados y que deberían optar por el BPS. Y la otra cosa que tiene que ver con si estos trabajadores pierden, en realidad, si vemos lo que había antes del 96, si lo comparamos con lo que había antes del 96, esta solución de alguna forma prácticamente queda muy parecida a la que había antes del 96. Porque ¿qué pasó? En el año 96 hubo gente que quedó dentro del sistema mixto. Hubo gente que tenía causal jubilatoria y se jubiló por la ley anterior. Hubo gente que quedó en el sistema mixto y hubo personas que eran mayores de 40 años que quedaron en el régimen de transición. Este régimen de transición respetó más o menos los derechos en vía de adquisición. Y por lo tanto los cincuentones se están comparando con ese régimen de transición, que es en algunos casos un 30 o un 35% mejor que lo que van a cobrar si cobran una parte por el BPS y otra parte por la FAP en el sistema mixto. Por lo tanto, va a ser una mejora muy importante o va a ser una pérdida muy importante, ¿no? Uno, a lo largo de este tiempo, historiando un poco lo que Ramón decía desde el comienzo, desde que se instala esta situación, ha visto una enorme cantidad de cambios. Es decir, como decía él, movilización primero que nada de los propios trabajadores, que salieron a los medios, que comenzaron a golpear puertas, obviamente de la justicia también, obviamente que yendo al Parlamento a tener entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de allí, historiando un poco, uno empezó a escuchar la posibilidad de establecer diferentes recursos a nivel de la justicia, algunos proyectos de ley o algunas intenciones de proyectos de ley de varios parlamentarios que decían, nosotros tenemos un proyecto para solucionar este problema. Obviamente lo que decía recién Ramón Ruiz, director del Banco de Previsión Social, el proyecto de ley que también se presenta, la intención del gobierno. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que daría la sensación es que sin ningún tipo de dudas este 2017 es el año en el que esta situación estaría teniendo una definición legal, ¿no? Es decir, una definición, como muy bien dice Ramón, no transitoria para este segmento de cincuentones que ahora es el perjudicado, sino una definición. ¿Lo ve realmente así? ¿O el hecho de que haya tantas aristas, hablo las de la justicia por un lado, parlamentarios por el otro, intenciones del gobierno por otro, los trabajadores por otro, pueden llevar a que terminemos en una suerte de cuello de botella y esto se tranque? Yo creo que para ser bien concreto, los jubilados que están representados en el BPS, los empresarios que están representados en el BPS y los trabajadores que tenemos representación en el BPS, los tres estamos de acuerdo con que tiene que haber una solución. Ahí tenemos tres sectores importantes de la sociedad. O sea que por un lado, en el arco, digamos, de alianza que tienen los trabajadores, hasta la representación empresarial dice que hay un perjuicio y que hay que encontrar una solución. Después hay algunos matices de cómo se instrumenta esa solución, pero eso es más instrumental que lo que tiene que ver con la situación de fondo.
porque ahí es cómo vuelven los dineros, cómo se utilizan esos dineros, si esos dineros van a estar de alguna forma solamente para destinar en esta situación o entran a la recaudación general del BPS, etcétera. Pero en lo que sí estamos de acuerdo que tiene que haber una solución. Y por otro lado, el presidente de la República hizo una promesa electoral. El presidente de la República creó una comisión. El presidente de la República dijo que este sistema era malo, que seguramente iba a brindar prestaciones inferiores a las que brinda el BPS y que había que buscar una solución a los trabajadores cincuentones. Y el ministro de Trabajo también ha planteado, y todos saben yo sé lo que piensa Ernesto Murro sobre el sistema de ahorro individual, las AFAP saben lo que piensa Ernesto Murro del ahorro individual. Por lo tanto, creo que si están de acuerdo los sectores sociales más importantes del país, si está de acuerdo el presidente de la República, si está de acuerdo con una solución el ministro de Seguridad Social, y recalco seguridad social, y además las propias AFAP reconocen de que hay trabajadores perjudicados, yo creo que no habría inconveniente para que este año, y estamos en un año bisagra donde nosotros sabemos que el próximo año y el otro van a estar contaminados con la campaña electoral y va a ser muy difícil avanzar o instalar este tema en medio de una cantidad de temas que se discuten en una campaña electoral. Se va a diluir. Por lo tanto, este es el año para concretar ese proyecto de ley y votarlo en el Parlamento. Y bueno, y me parece que esa es la situación que tenemos. Creo que el PICNT además está planteando que este año sea un año para luchar por cosas programáticas. O sea, este año vamos a ver a los trabajadores en la calle luchando por vivienda, luchando por salud, luchando por educación, luchando por recursos para la seguridad, luchando por temas que tienen que ver con la seguridad social. Porque este año no va a haber consejo de salario, pero va a haber presupuesto. Entonces van a estar los trabajadores públicos y los trabajadores de la actividad privada luchando para que los recursos que se necesitan para esas áreas estratégicas del país aparezcan en un presupuesto que va a ser por el resto del periodo. Y bueno, y el año que viene va a haber consejo de salario otra vez. Entonces pensamos de que tiene que haber este año una solución a este tema y seguir dialogando para seguir profundizando los cambios en seguridad social. Yo pregunto, ¿qué sentido tiene un sistema donde el Estado resigna recursos, o sea, 83 millones de dólares que se los da a la FAP, 1.000 millones de dólares por año? Resulta que cuando el Estado necesita dinero, le pide prestado ese dinero que antes era el Estado a las AFAP y por ese dinero que pide prestado tiene que pagar intereses. Entonces, ¿qué sentido tiene crear esta arquitectura, digamos, donde resigno los recursos, después los pido prestados, los propios recursos que yo resigné y pago intereses por eso? Yo creo que no tiene una lógica para explicárselo a la gente. Este sistema es caro para el país, perjudica a los trabajadores y es un negocio redondo para 4 empresas privadas que están lucrando con este negocio, ¿no? Que es un derecho humano fundamental, es la seguridad social. Entonces, por eso es que me parece que tenemos razones de sobra para primero dar un paso y solucionar la situación de los cincuentones y seguir trabajando para construir entre todos un sistema de seguridad social solidario, universal, que tenga prestaciones de calidad y que sea viable, que sea sustentable en el tiempo. Ramón, muchísimas gracias. Hemos estado una vez más con el director del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, en este caso tratando específicamente el tema nuevamente de los cincuentones, que bueno, como bien lo decía Ramón, parecería ser en este año 2017 podría llegar a tener su solución o por lo menos puntapié inicial para encontrar la solución. Si me permitís un segundo nomás. Dentro de unos minutos, dentro de un rato, voy a estar reunido con el secretariado ejecutivo del PICNT, porque tenemos una preocupación. El Banco Central del Uruguay ha hecho una consulta pública que está publicada en la página web y va a introducir cambios muy importantes que tienen que ver con la tabla de mortalidad, con la tasa de interés técnico, que tiene que ver también con la probabilidad que tienen los trabajadores, hombres y mujeres, de tener derecho a pensión. O sea, ahí hay una forma que se calcula en la fórmula donde a raíz de eso las mujeres van a ser más perjudicadas por este sistema. La tabla de mortalidad que se va a aplicar y una serie de cambios hacen que las mujeres que ahorren igual que otro hombre van a tener menos jubilación, porque hay una penalización
mayor para las mujeres en cuanto al resultado de la jubilación. Entonces vamos a reunirnos con el PICNT y seguramente en las próximas horas, el PICNT va a sacar una declaración hablando de estos temas que en lugar de... Acá hay una contradicción. Por un lado, parte del Poder Ejecutivo